Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, periodista y madre de 2 niños, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Seguramente hayan escuchado mucho ustedes últimamente hablar sobre modelos educativos basados en competencias, precisamente porque hace no mucho se ha aprobado una nueva reforma educativa. ¿A qué se refiere y cómo está cambiando la educación de nuestros hijos? ¿No nos forman en el colegio ya precisamente para la adquisición de competencias? ¿Y cómo nos va a afectar esto? Ese es el asunto. Para arrojar algo de luz sobre este asunto, hoy me acompaña Francisco López Rupérez, es un gran conocedor del tema. Es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela y expresidente del Consejo Escolar del Estado. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte aquí, alguien que sabe tanto de este asunto, que además preocupa mucho porque hemos vivido muchas reformas en España, reformas educativas, quiero decir. Esta es la última y siempre hay que ponerse un poco al día y saber realmente de qué estamos hablando y cómo nos va a afectar en el día a día y a nuestros hijos. Vamos a empezar por el principio. El enfoque basado por competencias. Hablando para todos, para que los padres y madres nos entiendan qué es esto y cómo puede influir a la hora de aprender de nuestros hijos. Bueno, en primer lugar hay que decir que el enfoque del currículo por competencias es una orientación de carácter internacional que es de aplicación principalmente en los ciclos altos de la educación primaria y luego también en la educación secundaria. Es decir, que, por ejemplo, en la infantil, pues la orientación ha sido siempre de carácter manipulativa, de descubrimiento del mundo, etcétera, etcétera. En el caso del primer ciclo de primaria, pues exactamente igual, con el desarrollo de elementos operacionales, tanto en lo que concierne al lenguaje como a la aritmética y los números, etcétera. Ahora que en un sentido estricto, la orientación del currículum por competencias corresponde sobre todo y particularmente a los estadios, digamos, más altos de la educación escolar. Dicho esto, hay que aclarar, porque yo creo que es un elemento divulgativo que poca gente sabe, que este movimiento internacional que surge al inicio del siglo XXI es tributario ese movimiento de los desafíos que comporta el avance hacia una sociedad y hacia una economía basadas en el conocimiento. Uh-huh. Es decir, no surge así como consecuencia de un invento de carácter pedagógico, aunque algunos puedan aprovechar que, en fin, que la cosa va por ahí para darle su orientación particular. Pero el movimiento internacional surge como una respuesta de los organismos multilaterales a los desafíos del futuro, que ya, digamos, asomaban por el horizonte. Uh-huh. Entonces, esos desafíos, que son los de una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, requieren de los sistemas de educación y formación de un nivel de desempeño superior. De tal manera que, por supuesto que el conocimiento es imprescindible, ningún ingeniero de caminos acertaría en el diseño de un puente si no conoce convenientemente y maneja las leyes de la estática. De manera que eso es una base que tener siempre, ¿no? Efectivamente, de manera que el contexto, por empezar por esa aproximación de carácter más general, el contexto es ese, es decir, el contexto es cómo responder a los desafíos del futuro, desafíos que son propios de la economía, pero ojo, también de la sociedad, porque hay un cierto consenso entre los especialistas a la hora de afirmar que las competencias, los conocimientos que se requieren para ser un buen empleado coinciden, convergen con los que se requieren para ser un buen ciudadano. Uh-huh. Hay
converge el mundo de la economía y el mundo de la sociedad. Francisco, para bajar un poco esto a tierra, para aterrizarlo y que la gente entienda en qué se traduce esto, en lo que son los planes educativos nuevos, ¿se traducen nuevas asignaturas? ¿Hay otros contenidos? ¿Hay otras formas de evaluar a los alumnos? Bueno, sobre todo hay que decir que se traduce en un enfoque de los contenidos, en un nuevo enfoque de los contenidos. Algunos dicen, y tienen parte de razón, porque en estas cosas, como en toda la vida, nadie tiene la razón completa, ¿no? La cuestión es compleja, polifacética o poliédrica. Pero algunos dicen que bueno, pues el enfoque por competencias ha estado presente siempre en la educación. Bueno, eso es en parte cierto. Es decir, es verdad que los buenos profesores han sido capaces de orientar los conocimientos y los contenidos de los currículos, de los programas escolares, de tal modo que el alumno estuviera en condición no solamente de asimilar el conocimiento, sino de ser capaz de aplicarlo en contextos distintos. Esa segunda parte es lo que se acentúa con el enfoque por competencias. De tal manera que ese planteamiento de no solamente centrar la atención, cómo no, en los conocimientos, sino también en su uso en contextos distintos, ese planteamiento se trata de extender a todas las clases, a todos los alumnos, a todos los profesores, de un modo ordenado y sistemático. ¿Y cómo se aplica? Esa es la cuestión. ¿Hay asignaturas distintas o son las mismas de antes, pero explicadas de formas diferentes y personalizadas para cada alumno? ¿Cómo se lleva a la práctica? Vamos a ver, el tema de la personalización tiene que ver con otra dimensión de los aspectos, digamos, de metodología, de lo que hace el profe para enseñar a sus alumnos. Tiene que ver con otro aspecto, el tema de la personalización. Pero se traduce esencialmente en poner a los alumnos en situación de aplicar a problemas próximos, en la medida de lo posible, los conocimientos que posee. En ese sentido, el enfoque del currículo por competencias va más allá de un aprendizaje memorístico, desde luego que sí. Pero también es cierto que no podemos, digamos, despreciar completamente el aprendizaje memorístico, porque el aprendizaje memorístico, sin decir que sea suficiente, que es completamente insuficiente, y eso es lo que nos viene a recordar el enfoque del currículum por competencia, pero es un escalón necesario hasta tanto los alumnos van adquiriendo la autonomía intelectual correspondiente como para funcionar, digamos, generando sus propias expresiones, generando sus procedimientos de operación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para ser concreto, imaginémonos que le preguntamos a un alumno que sin recurrir a la memoria elabore una definición de un concepto. Una cosa importante, porque una de las cosas que debe pretender la educación es profundizar en el conocimiento conceptual y, por tanto, saber distinguir los conceptos que son elementos clave del pensamiento. Claro. Bien, bueno, pues en función de la edad, un alumno, por ejemplo, de primaria, no sería capaz, nada más que tomando palabras prestadas de una definición previamente aprendida, no sería capaz de improvisar la definición de un concepto. No sería capaz, porque le falta el conocimiento, ¿no? Argumento, le falta familiarización con el lenguaje. Cada término nos remite a un concepto, a los efectos, y entonces montar una definición que a su vez se apoya en distintos conceptos, pues tiene su complicación. Entonces, si se memoriza una definición, no hay ningún problema, no hay que rasgarse las vestiduras. Lo que sí que debemos asegurarnos es que el alumno comprende lo que está detrás de esa definición que él no es capaz de repentizar, y además de comprenderlo, esa comprensión se manifiesta
en su capacidad de aplicación, Ujú. de utilizarlo, sencillamente. Ese aspecto de aplicación, utilización, es lo característico de la orientación del currículum por competencia. Ese es el punto clave, bien. La nueva reforma educativa, la LOMLOE, precisamente busca primar el desarrollo o el enfoque por competencias frente a los contenidos más parecidos a otros modelos que se fijan precisamente en eso, como puede ser el bachillerato internacional, ¿verdad? Fuera de España se suele hacer ya con más asiduidad y ha sido muy polémica. Por ejemplo, la desaparición de la asignatura de filosofía o del cambio en el tipo de evaluación de la selectividad. ¿Tiene todo esto que ver con este cambio sobre lo que pensamos que deben aprender nuestros niños y jóvenes? Bueno, está bien que se cite el ejemplo del bachillerato internacional. Bueno, justamente la institución educativa SEC ha sido una de las pioneras en España en la implantación del bachillerato internacional. Está bien que se cite, porque yo creo que es un buen ejemplo de equilibrio entre, digamos, los conocimientos y las destrezas, también llamadas competencias, porque en la concepción, digamos, de la competencia internacional, la competencia incluye tanto las destrezas como los conocimientos. Es decir, digamos, el segregarlos es un poco un debate hispano, o español, al menos, ¿no? Bien, entonces, todo esto tiene que ver, es decir, las confrontaciones, las críticas, tienen que ver con qué. Yo creo que tienen que ver sobre todo con el hecho de que no se ha acertado, y no es la primera vez que nos pasa en España, hay que decirlo, que hay antecedentes que podíamos citar, de gobiernos anteriores, no se ha acertado en lo que dicen los economistas, la economía política de la reforma, es decir, la gestión política de la reforma, porque no se ha explicado convenientemente la relación, por ejemplo, entre conocimiento y competencias. Eso no se ha explicado suficientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos sectores ilustrados, estoy pensando, por ejemplo, en el manifiesto de los intelectuales de izquierda particularmente, que bueno, han protestado por ese enfoque, entonces, porque han pensado que era un vaciamiento de los contenidos clásicos, de una traición a la herencia ilustrada, que no podían permitir. Entonces, yo creo que no se ha explicado convenientemente. Eso por un lado. Y por otro lado, un defecto, bueno, del que también padeció, digamos, la ley anterior a la LOMLOE, que fue la LOMCE, es que se ha eludido el abordar un cierto gradualismo, una cierta gradación en la reforma. Como han hecho otros países, por ejemplo Francia, ha ido mucho más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros hemos optado por aplicar todas las competencias clave del marco europeo. Todas. Aplicarlas a todas las asignaturas, a todos los niveles educativos y en lo esencial al mismo tiempo. Claro, los profesores se han visto abrumados porque, vamos a ver, estamos ante una reforma, la que corresponde a un enfoque del currículum por competencias con un cierto grado de disrupción, no nos engañemos. Es decir, no todos los profesores en España espontáneamente habían adoptado en su práctica educativa el enfoque del currículum por competencias. Ese es el tema, ¿no? Porque si hablamos Claro. de que el estudiante no puede ser un ente pasivo o no debería serlo, ¿no? ¿Cómo hacemos con los profesores? ¿Tendrían que reaprender a educar? Por supuesto. ¿Y cómo? ¿De qué manera se está...? Vamos a ver, a los profesores habría que haberlos formado. Es decir, las políticas educativas no pueden plantearse de forma aislada. Es decir, por una parte, yo reformo los programas sin tomar en consideración, por ejemplo, la formación del profesorado, o sin tomar en consideración, por ejemplo,
la formación de los directores y directoras escolares, etc. En general, las reformas de éxito son reformas que se engarzan entre sí, unas con otras. Para tener éxito en una reforma curricular, necesitamos, obviamente, una incidencia previa en el profesorado, por lo menos en el ámbito de la formación. Por lo menos en el ámbito de la formación. Lo que no se puede hacer es tirarnos a la piscina con una envergadura tan importante como la que se plantea en una reforma. Ya digo que estas críticas yo las he hecho con anterioridad al enfoque por competencias de la ley anterior a la LOMLOE, es decir, a la LOMCE. Entonces, ¿Cómo se puede formar a los profesores para de repente tener que cambiar el sistema y educar de otra forma distinta, educar por competencias a partir de ahora? Primero, el sistema tiene que aprender. El propio sistema en su conjunto tiene que aprender. Y para aprender tiene que ir paso a paso. Segundo, no podemos... hay que empezar. No podemos, digamos, proceder con todas las materias por igual, porque hay algunas materias que son más fáciles de interpretar, cuya enseñanza es más fácil de aplicar, en fin de cuentas, orientándolas por competencias. Por ejemplo, las ciencias, la física, la química, la biología, las matemáticas, eso es más fácil. Aprendamos. Una estrategia podría ser, fijemos la atención en aquellas materias, asignaturas que son más aptas, que son más fáciles de interpretar y de adaptar de conformidad con ese enfoque. Y cuando ya el sistema haya aprendido a manejarse con ese enfoque en esas lecturas que son más fáciles, demos el salto, por ejemplo, a las humanidades, en donde la aplicación del enfoque por competencias no es tan fácil. Hay una cosa que los padres conocen, porque en fin, es algo que todo el mundo conoce a estas alturas ya, después de dos décadas de historia, que es el proyecto PISA y el informe PISA. El informe PISA de la OCDE se centró desde los orígenes en 3 materias. Lengua, comprensión lectora esencialmente, matemáticas y ciencias, con un enfoque competencial. Pero ¿por qué razón adoptaron esas 3 asignaturas solamente? Porque eran las que sabían evaluar, porque sabían manejarse con las exigencias de un enfoque por competencias sin grandes dificultades. Aquí en España tradicionalmente no salimos muy bien parados precisamente en el informe PISA, ¿verdad? Es verdad, así es. Es decir, una de las cosas que caracteriza nuestro sistema es un cierto estancamiento en la mediocridad. Es decir, es un estancamiento. Pero bueno, lo que quiero decir es que una estrategia gradualista podría ser perfectamente el haber empezado para que el sistema aprendiera y se adaptara a ese cambio que supone una cierta disrupción, empezar por aquellas asignaturas que son más fáciles de adaptar. Y paralelamente, con un planteamiento estratégico de largo plazo, ir pensando en las siguientes. Es decir, adaptamos estas, la gente va adquiriendo pericia, digamos, en el manejo del nuevo contexto educativo y luego pasamos a otras. Pero claro, por ejemplo, el tema a renglón seguido tendría que introducirse la lengua, indudablemente, o la filosofía, ¿por qué no? Vamos, nosotros hemos hecho los famosos comentarios de texto, claro, que no dejan de ser una orientación en términos competenciales y que han desaparecido del mapa, cuando era uno de los aspectos más formativos que ofrecía el panorama de las humanidades. No uno de los más formativos. Bueno, ¿deberían recuperarse entonces? Por supuesto. Los comentarios de texto y la filosofía. Y la filosofía. Vamos a ver, lo de la filosofía, vamos a ver, si decimos
que se pretende desarrollar el espíritu crítico, y es verdad que eso está en todos los documentos internacionales, el desarrollo de la capacidad de análisis, el espíritu crítico, digamos, las habilidades de manejo del conocimiento, no solamente el aprender, sino manejar el conocimiento, qué hacemos con lo que sabemos, que es una cuestión esencial que es típica del enfoque, claro. el enfoque por competencia. Bueno, pues entonces, espíritu crítico. Bueno, pues hay un consenso amplísimo de que justamente una de las aportaciones esenciales de la filosofía, aparte de familiarizarnos con la historia evolutiva del pensamiento humano, es que a través de esa familiarización con la evolución del pensamiento, con idas y venidas, con críticas, etcétera, desarrollamos, nos apropiamos de esa habilidad para el razonamiento crítico. Y eso no solamente a través de la filosofía, por supuesto, a través de la física, por ejemplo. Pero es un buen ejemplo. Pero sí. La física, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros podemos concebir hipótesis, conjeturas, explicaciones, lo que queramos, pero al final la realidad es la que hace de juez último y nos dice si estamos acertados o estamos equivocados. Bueno, otra manera de desarrollar el espíritu crítico. Y por supuesto la filosofía es esencial, es propia de nuestra civilización. Yo recuerdo, yo he vivido en París en 2 ocasiones, por razones profesionales, y me llamó la atención la primera vez que digamos, aterricé, que fue allá por el año 87, me llamó la atención que, bueno, ya saben que Francia tiene una prueba que equivale, la llamada prueba del BAC, que equivale a nuestra selectividad. Entonces, la primer examen de las pruebas del BAC era de filosofía, philo. Me llamaba la atención que en los telediarios y los diarios radiofónicos abrían las noticias con el tema que había salido en la prueba de filosofía. Y era un placer ver cómo los comentaristas competían entre ellos para ver quién hacía el comentario más brillante, el discurso más contundente en relación con la prueba de filosofía, con el tema que había salido. Eso es un ejemplo de una tradición histórica de valoración, de una sociedad que valora el pensamiento. Y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo de una gran confusión, el manejarse bien con las ideas, el tener una capacidad de expresión y una capacidad de articulación del discurso poderosa es un elemento valioso en el plano cívico y en el plano profesional. Yo recuerdo que un eurodiputado me comentaba no hace mucho, decía, hay que ver qué diferencia existe entre los parlamentarios franceses y los parlamentarios españoles. Y yo le decía, pues mira, eso no es genético, ¿sabes? Eso es un producto del sistema educativo. Bueno, y es cultural también, absolutamente, ¿no? Claro, es una cuestión que viene... Sí, claro, sí. ¿Cómo generamos esa cultura? ¿Qué ciudadanos vamos creando, no? Y cómo son capaces después de debatir entre ellos. Efectivamente. Sí. Es decir, el arte de articulación del discurso es algo que se aprende en la escuela. La escuela, es decir, entendida como institución en un sentido amplio. Entonces, es decir, ¿cómo no? La filosofía contribuye, evidentemente, a ese arte. Pero también hay aspectos metodológicos, de dar prioridad a determinados tipos de ejercicios que están orientados de conformidad con el enfoque de competencias. Claro. Y también echamos un poco de menos a los parlamentarios de hace años. Nos daba la sensación en los medios de comunicación al menos de que antes había debates más enriquecedores, más respetuosos, por supuesto, también porque ahora un poco la sensación es que están buscando constantemente el titular, ¿verdad? ¿No? Lanzar frases y a ver quién ataca más y me da igual lo que diga el de enfrente, que yo voy a soltar lo mío y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro asunto. Volviendo al tema de la educación por competencias, hay mucha gente que piensa que es una quimera adaptar esto e implantarlo en España. No sé cuál es su opinión, si es realista o es una utopía. Desde luego, si
si no acertamos en las soluciones será una quimera. Uh-huh. Pero yo quiero decir a ese respecto que, en primer lugar, hay que entender bien que la orientación internacional del enfoque por competencias no desvaloriza en modo alguno el conocimiento, sino que lo enriquece. Es decir, el nivel de exigencia y, por tanto, de dificultad de un enfoque del currículum por competencias es mayor. Y ese nivel de dificultad es mayor para los profesores y también para los alumnos. Para los profesores y también para los alumnos. Entonces, ¿es una quimera? Claro, si hacemos las cosas mal, cualquier reforma será una quimera. Lo que hace falta es fundamentar el sentido de la reforma y utilizar un planteamiento estratégico orientado al medio y largo plazo que garantice o que haga más probable el éxito. Pues tenemos un buen reto por delante, esperemos que salgamos airosos de él y veremos cómo lo vamos implantando. Francisco López Rupérez, un placer, gracias por compartir con nosotros su conocimiento y bueno, veremos con el tiempo si finalmente lo hacemos con éxito. Muchas gracias. Gracias.